Bienvenido a 65 por el 65 del Colegio de Posgraduados, doctor Rafael Arturo Muñoz Márquez Trujillo, profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados Campus Córdoba y actual encargado de las funciones de la dirección del Campus Córdoba, quien ostenta la medalla Gavino Barreda al mejor promedio de su generación de arquitectos paisajistas en la UNAM y es experto en planificación del paisaje. Doctor Muñoz, pues antes que nada agradecerte que hayas pues sido parte de que esto de los 65 por el 65 sea posible. Sin que tú nos hubieras autorizado este proyecto, definitivamente no hubiéramos podido llevar a cabo estas entrevistas y hay muchos profesores muy felices por haber podido tener la oportunidad de compartir con el público lo que están haciendo. Entonces, te hago llegar, bueno, yo creo que también has visto los correos donde nos felicitan por esta iniciativa. Entonces, yo te comparto la felicidad de haber tenido esta aventura y decirle al público que pues te aplaudimos, te agradecemos y ahora sí, a preguntarte, doctor, ¿cuál es tu línea de investigación y por qué elegirla? Bueno, buenos días. Antes que nada, muy amable por la invitación. Muy breve comentario que es muy fácil cuando hay gente talentosa como tú, ¿no? Se ponen ideas como siempre brillantes y uno está en la posibilidad de, de simplemente decir un sí, ¿no? A ellas. Entonces, pues así es muy sencillo, ¿no? Es sencillo para mí. No tiene sentido oponerme a una acción tan relevante y tan trascendente, ¿no? Entonces, de mi parte, pues contento de todo lo que se ha logrado y bueno, pues ánimo, ¿no? Y felicidades por todo lo que se ha hecho. Son 65 videos que no es fácil, no sé. Y bueno, es una chamba titánica, pero entre las N cosas que te distinguen es eso, que para chamba eres titánica, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido es muy sencillo autorizar las cosas. Muchas Bueno, yo, como comentábamos, es que tengo la formación de arquitecto paisajista y me interesé mucho desde muy temprana edad en la universidad en temas más bien relacionados también a planeación territorial y cosas por el estilo, sistemas de información geográfica, aspectos más hacia el territorial, ¿no? Y por otro lado también aspectos de diseño y demás, de áreas verdes, etcétera. Yo tengo dos ámbitos de acción, vamos a decir, tanto el urbano como el rural, ¿no? Sabemos que el Colpos es una orientación agrícola, aunque por ahí podríamos, y tal vez en algún momento platicar en algún seminario, la definición de lo agrícola, ¿no? Porque, por ejemplo, hay agricultura urbana, ¿no? Y si lo agrícola solamente es en el ámbito, digamos, fuera de las ciudades o no, ¿no? Entonces, digamos, son temas que podríamos discutir en algún momento y en otro espacio, pero digamos, yo me muevo en los dos espacios, ¿no? En el primero, en el medio urbano, desde ya tiene tiempo que vengo trabajando sobre temas relacionados con lo que llamamos infraestructura verde. Es decir, la infraestructura verde tiene que ver, como su color lo dice en el nombre, toda la red interconectada de áreas verdes, no necesariamente parques, eso es lo interesante, sino parques con camellones, y con el exterior, pensemos un poco en Córdoba, que, digamos, la Sierra del Gallego hacia el oriente, que es una zona de producción de café importante y que de alguna manera es un pulmón también para la gente que por ahí vive, si lo vemos desde el punto de vista. Entonces, digamos, un poco la idea de la infraestructura verde, para decirlo de manera muy general, tiene que ver con esa interconexión, ¿no? Entonces, yo he venido trabajando en este tipo de cuestiones, utilizando sistemas de información geográfica, análisis espacial y demás, en temas de dotaciones y cuánta área existe disponible, el acceso a las mismas, cómo está dispersa, si está concentrada donde realmente la población lo necesita, donde está más concentrada, por ejemplo, o no. En términos muy globales, ese es por un lado lo que hemos estado haciendo en ese ámbito, y por el otro, muy contemporáneo, vamos a decir, que está la cuestión de la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de los Polinizadores, la ENCUS, que es una iniciativa gubernamental, de hecho, ¿no? O sea, no solo es del colegio, sino gubernamental, y que ciertamente el Campus Córdoba pues se ha colocado en muchos ámbitos a la cabeza en ese sentido, más bien. Y yo he participado en estas convocatorias, no soy yo solamente, tenemos un equipo de trabajo, por ejemplo, la doctora Graciela Alcántara, el doctor Jaime Rivera, el doctor Juan Antonio Perezato, la doctora Natalia Real Luna. Entonces, sabemos varias personas que estamos relacionadas
bueno, el doctor Cruz García Alvarado también, evidentemente, aunque él en otro proyecto dentro de la misma estrategia. Y nosotros hemos participado, por ejemplo, también en temas relacionados con, obviamente, con flora melífera, es decir, las áreas verdes o los bordes o demás que se trabajan, utilizamos o planteamos la utilización de cierto tipo de vegetación que atrae polinizadores y que obviamente tiene que ver con esta crisis que tenemos en la vida actual o en el tiempo actual, al respecto de que están bajando las poblaciones de abejas, por ejemplo, están bajando algunos insectos que tienen esta labor importante de polinización. Y bueno, pues, evidentemente si no hay polinización, pues no hay comida, y si no hay comida, pues estamos en un gran problema, ¿no? Por decirlo de manera muy rápida. Entonces, digamos, tenemos esta situación que involucra, entre otras cosas, educación ambiental. Entonces, por eso, en uno de los proyectos que estamos nosotros involucrados aquí, dentro de la iniciativa Incus, dentro del campus en este momento, es una serie de senderos que están por aquí establecidos, que son senderos de educación ambiental, dedicados, enfocados mucho a todos los usuarios en general, pero sobre todo a jóvenes, ¿no? De primaria, secundaria, preparatoria, para que se sensibilicen ante esta situación que es relevante, ¿no? Para poder conservar y preservar, pues, nuestra especie en el futuro, ¿no? A través del cuidado a polinizadores, que no solamente son abejas, también son mariposas, murciélagos, etcétera, y que además la vegetación está en diferentes estratos, no solo arbustos, sino también incluso árboles que también atraen ciertos polinizadores, ¿no? Digamos como que son los dos ámbitos que hemos venido trabajando últimamente, ¿no? La infraestructura verde por un lado y la cuestión de los ENCUS por el otro, ¿no? Y bueno, quería preguntarte, dentro de estas investigaciones que han hecho, pues, ¿cuáles son los hallazgos o acciones de vinculación que quisieras resaltar? Pues te digo, de la cuestión de infraestructura verde, nosotros hemos venido avanzando ya en muchos inventarios y varias cosas que hemos incluso ya publicado sobre sobre todo en mi área de trabajo que me he concentrado aquí, que es básicamente Córdoba, Amatlán y Fortín de inicio, ¿no? Ya tenemos la idea de irnos más allá hacia Orizaba, etcétera, pero de momento estamos aquí trabajando. Y pues hay muchas circunstancias negativas, ¿no? Desde, por ejemplo, de la dotación que llamamos, ¿no? O sea, cuánta área verde existe o cuánto verde, ¿no? Área verde, sino cuánto verde existe disponible para las personas, por un lado. Y sobre todo que muchas de ellas no están cercanas, ¿no? Y además de la calidad de los espacios, que puede ser no tan buena en términos de su uso, no hay, o sea, o hay muy poco, ¿no? Y sobre todo tenemos unos mapas muy interesantes de dónde está ubicada la población en términos de densidad poblacional. Tenemos resaltado ciertas zonas y digamos que está con rojo donde hay más gente y resulta que las áreas están muy separadas, ¿no? Por ejemplo, y no solo, hablando solamente de ubicaciones, pero Ujú, no necesariamente de la dimensión del área, ¿no? Que a veces pues, está muy cerca de un área, pero es un área de 100 metros cuadrados, por ejemplo. ujú, Y cuando se requería, porque ya hay normas, ¿verdad? Que ubican o que indican cierto mínimo, y pues no, estamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces las autoridades, por ejemplo, se han interesado en ello y la población, ¿no? Por ejemplo, recientemente se me acercó un grupo de una asociación civil de aquí de Amatlán, que es un grupo de ciudadanos que sabiendo de estas cosas y sobre todo preocupados por el calentamiento que estamos sintiendo, el calor que se ha incrementado en los últimos tiempos, llegaron y dijeron es que estamos preocupados porque con los calores que han venido haciendo nos damos cuenta que no tenemos, por ejemplo, árboles en las calles y entendemos que eso atempera la situación un poco y no sé qué. Entonces ya los ayudé un poco a seleccionar qué especies porque son condiciones muy particulares, o sea, hay cables del CFE muy bajos. El caso es que las banquetas, por ejemplo, tienen una anchura de 60, 70 centímetros. Es muy difícil plantar ahí algo porque de inicio se planeó mal el espacio y resulta que no los han dejado porque la misma autoridad dice, pues no te autorizo que plantes árboles porque no hay dónde. Ellos lo que plantean es tienen estas sierras que usan para cortar el concreto, quieren abrir el espacio para plantar árboles. Y el municipio, con toda razón, de alguna manera dice, pues mira, me cuesta mucho dinero, nos cuesta mucho dinero construir banquetas para que tú quieras destruirlas, ujú, ¿no? Entonces ahorita estamos pues, en la búsqueda de otras opciones, ¿no? Es decir, si no se puede hacer ahí, ¿dónde puede hacerse? Y si uno ve una imagen pues, de las ciudades, en este caso Matlán, ujú, pues las azoteas, pues puede ser una opción, las azoteas verdes, por ejemplo, ¿no? Donde ujú. podría ser. Entonces es una de las cosas que la sociedad ha venido percibiendo la importancia de lo verde. Y también en Córdoba, recientemente el mismo municipio nos ha invitado
asesorarlos en este tipo de cuestiones de qué plantar, cómo plantar, dónde plantar, y para sí, sobre todo que sea, como dicen, ¿no? No existe eso, pero pretenden que sea bueno, bonito y barato, ¿no? Pero ni lo que es bueno puede ser barato, toda esa cuestión que sabemos, y sobre todo que pues todo requiere mantenimiento de alguna manera, aunque sea, Ujú. al menos de manera inicial, y a veces no tenemos la cultura de dar ese seguimiento, ¿no? Si termina a veces alguna gestión y pues ya, ahí quedó, ¿no? Entonces, sí requiere ciertas asesorías y eso es lo que hemos venido participando. Por otro lado, en el asunto de los senderos interpretativos y demás, pues hemos tenido mucha respuesta, algunas preparatorias, algunas primarias, etcétera, han venido también y ha sido muy divertido. He de decir que a veces es un poco riesgoso porque por ciertas épocas pues, hay muchos moscos, ¿no? Por ejemplo, entonces sí, pero es parte de lo salvaje también, ¿no? Pero sí, en general hemos tenido buena respuesta, la gente es muy entusiasta, sobre todo los chicos, porque digo, la gente, los jóvenes están cambiando, ¿no? Ya no es como cuando nosotros estudiamos, que era otro tipo de dinámica. Entonces, este tipo de actividades más lúdicas, de alguna manera apoyan más esta dinámica educativa y que hemos tenido buena respuesta y hemos tenido solicitudes y demás. Entonces, por ahí pondría yo de entrada lo que hemos venido trabajando y digamos, la pertinencia de lo que hacemos, ¿no? Ujú. No, pues felicidades. Y bueno, preguntarte, doctor, ¿qué viene para el futuro? ¿En qué línea piensas seguir incursionando? ¿Vas a mantenerte en lo mismo o tienes pensado hacer investigación en nuevos proyectos? Y fíjate que sí pienso seguir en lo mismo, sin embargo, como hay algo importante que quiero decir. Ayer precisamente tuve una reunión porque hace unos 6 meses estuvo aquí un doctor Jairo Reyes Plata, que él es investigador en la UNAM. Él también es arquitecto paisajista. Y entonces él, de estar conmigo 6 meses, se fue a Japón. Él hizo su maestría y doctorado en Japón, ¿no? Entonces regresó a su universidad a terminar su sabático. Y entonces, con esta situación, se está creando una red de investigación en áreas como lo de infraestructura verde y otra cuestión que se llama justicia ambiental, es decir, el acceso democrático a las áreas verdes, por ejemplo, que todo el mundo tenga ese acceso, incluso para cuestiones de adaptación al cambio climático, ese calentamiento global y población vulnerable, es decir, niños, gente mayor de 60 años, etcétera. Y entonces estamos haciendo un grupo con la Universidad de Kyushu, se llama, en Japón, otro que también está participando en la Universidad Agrícola de Suecia, y nosotros y la UNAM y la Universidad de Guanajuato, para crear una red, digamos, donde vamos a hacer una serie de seminarios y bueno, la idea es obviamente presentar trabajos y avances, y eventualmente, incluso se habló ayer de parte de los japoneses de tratar de generar un journal, inclusive. Dicen, a mí se me hace maravilloso, ojalá se pueda, ¿no? Pero sería muy bonito. Entonces, digamos, eso obviamente abre mucho la posibilidad de seguirle, están muy entusiasmados con eso, pero eso sería muy hacia el lado de infraestructura verde, justicia ambiental, este tipo de cuestiones por ese lado. Pero por el otro, pues también hemos venido trabajando con el tema, como decía yo, de flora melífera y todas estas cuestiones que son, al final, generan catálogos de vegetación que es útil para eso en diseños de paisaje, ¿no? Entonces sí tenemos ahí proyectado la publicación de algunos libros, ya hablamos incluso con la editorial de Colpos y demás para publicarlos, y por ese lado nos vamos a ir, por esos dos, digamos, ¿no? Así es. Ujú. Bueno, nada más que nos aclares qué es la infraestructura verde. Sí, decía hace rato, digamos, lo voy a poner así, la infraestructura gris, que llamamos, es el drenaje, la banqueta, en fin, este tipo de cuestiones. De gris por el concreto, obviamente. La infraestructura verde tiene que ver con la vegetación, vamos a decir, y se complementa además con lo que le llaman infraestructura azul, que es el manejo del agua. Es decir, en realidad tiene que ver obviamente con manejar espacios verdes bueno, es a varias escalas, en principio urbana, periurbana y regional, digamos. Por eso mencionaba hace rato de la Sierra del Gallego, por ejemplo, que podemos conectarla hacia el interior de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, para hablar de esta región, y lo cual permite, entre otras cosas, aparte del aprovechamiento del agua, temperamento de la temperatura, una cuestión que es importante y que a veces
no consideramos, y eso es un ámbito de la ecología de paisajes, se llama esa disciplina, que es probablemente la conectividad de áreas que permite el intercambio genético, es decir, especies que puedan trasladarse de un lado a otro, o sean aves, sean pues, insectos, etcétera, incluso mamíferos, ¿no? Que algunos de ellos, pues, bueno, varios son importantes para todo el ecosistema. Y entonces, digamos, la infraestructura verde tiene que ver con toda esa red interconectada, o se busca interconectar de todo lo verde, digamos, de una región, ciudad, eh, periferia y el contexto más regional, ¿no? Digamos, por ahí va el tema. Ujú. Muchas Y gracias por, necesita medirse, perdón, claro. necesita medirse, ¿no? Cuánto hay, dónde está, todo eso, ¿no? Perdón, y su calidad. Ujú. Sí, sí. Bueno, y en Ujú. cierta medida planificarse, ¿no? Pues ha sido un Así es. placer. ¿Dónde te pueden Perdón, perdón. contactar? Ujú. Ok, bueno, mi correo electrónico es arturom@colpos.mx, aquí en el colegio. Estoy a sus órdenes. Nada más quería hacer un comentario rápido tiene que ver con la educación ambiental. Muchas personas te dicen cuando tienen un árbol, dice, es que genera mucha basura y por eso no me gusta. Decimos, no, no genera basura, es biomasa, ¿no? Y normalmente eso en el suelo queda y en el paso del tiempo en fin, se convierte en suelo, ¿no? No sé. Pero digamos, eso dice mucho cómo mucha gente percibe esas cuestiones, ¿no? O sea, es un espacio, es una planta, es una molestia, ¿no? Entonces, sí son cosas que tenemos que trabajar en ello, ¿no? Pero desde lo social y en equipos multidisciplinarios, como bien dijiste. Muchas gracias por haber estado en este espacio, doctor Rafael Arturo Muñoz Márquez Trujillo. Y como decimos por aquí, somos orgullosamente colpos y nuestro compromiso es con México. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, muy agradecido. Hasta luego.